Como ya saben, hay varias etapas en la vida de nosotros que en cierto punto empezamos a extrañar. Y hoy quiero hablar de una de ellas. Vamos a hablar hoy de la fiebre de crear. Esa etapa en donde te obsesionaba cierta cosa en específico a cierta edad. Puede que a los 15, a los 13, a los 16, 19 años, incluso esta etapa puede llegar hasta los 22. Nos gustaba algo tanto que nos llegábamos a obsesionar tanto al punto de que se nos olvidaba dormir, se nos olvidaba comer, se nos olvidaba socializar, se nos olvidaba que teníamos más responsabilidades. Y esto no era precisamente un problema. Es más, no nos importaba. Y por el mismo hecho de que no nos importaba, no nos hacía reflexionar o no nos preocupábamos, sino era como de que, eso no pasa nada. Estoy invirtiendo ese tiempo, estoy gastando, comiendo, durmiendo, en algo que realmente me interesa. Y esto nos generaba inspiración, nos generaba mucha dopamina, nos generaba alegría e incluso mucha curiosidad. Estoy hablando de obsesiones tipo la fotografía, el dibujo, la videografía, pintar, tejer. Sé que más de uno en este video hemos pasado por esa etapa. Y si tú estás en esta etapa, te pido por favor que la disfrutes al 100 y no la dejes ir tan rápido. En cambio, para los que ya pasamos esa etapa, les quiero comentar algo. Hay un punto en donde simplemente dejamos de crear de la misma manera, con la misma intención, con la misma alegría, y nosotros empezamos a pensar que estamos dañados, que ya no servimos para eso, que ya no somos creativos, que ya no servimos como artista. Pero esto no sucede o no va a suceder precisamente porque estés dañado, sino simplemente tu cerebro pasa por también muchas etapas. ¿Y qué pasa? A nosotros nunca nos han enseñado a trabajar con nuestro cerebro. Nunca nos han enseñado a comprenderlo y cómo aliarnos con él. Así que precisamente por eso estoy haciendo este video. Porque me pasó exactamente lo mismo que les estoy comentando. Entré en esa crisis. Me sentía muy inspirada, muy alegre. Reitero, ni siquiera dormía de lo feliz que me sentía. Porque estaba obsesionada con algo. Y de la nada, simplemente ya no he podido tener la misma obsesión de antes. Pensaba que la falla era yo. Hasta hace poco que empecé a investigar qué pasa si realmente era yo, era depresión, era ansiedad, eran muchos factores o qué era. Entonces, de lo que leí, de los videos que me vi, les hice como un breve resumen para que ustedes también, si se están haciendo esta misma pregunta, pues la puedan contestar. Vamos a dividir el video en 3 secciones. Primero, ¿qué es esta famosísima fiebre de crear? Segundo, ¿por qué aparece y por qué se va? Y tercero, cómo volverte aliado de tu cerebro para que vuelvas a crear por lo menos con la misma constancia de antes. Imagínate que hablas con esa persona que llevas mucho tiempo pretendiendo. Piensas todo el día en esa persona, hablas con tus amistades de esta persona a toda hora, miras qué le gusta, qué no le gusta, cómo puedes actuar para atraerle más, e incluso piensas en esta persona antes de ir a dormir. Algo así pasa con la pasión. Cuando encontramos algo que nos emociona, nuestro cerebro inmediatamente interpreta esto como algo bastante importante y es ahí donde empieza a soltar la famosísima dopamina. Y esto hace que empecemos a prestar más atención y empecemos a sentir también más curiosidad. Por eso al principio todo puede ser muy bonito, te puedes sentir muy inspirada, te puedes sentir muy alegre, puedes sentir tanta curiosidad y esto es totalmente normal. Es como si la cabeza te estuviera diciendo constantemente, sigue por aquí, estamos en buen camino. Y aquí viene algo importante. Que sientas eso no significa que ya hayas encontrado para qué viniste en esta vida o que ya hayas encontrado todas las soluciones de la existencia. De hecho, lo que significa es que nuestro cerebro simplemente encontró algo emocionante y lo quiere explorar a fondo. Y acá viene la segunda parte. Si mi cerebro estaba tan emocionado, ¿por qué dejó de sentirse así? Y aquí es donde la mayoría de nosotros pensamos que realmente se nos perdió la pasión, pero no, lo único que desapareció fue la novedad. Primero que nada, hay que entender que nuestro cerebro tiene una prioridad muy específica, la cual es ahorrar energía, y esto lo intenta hacer de manera constante. Y cuando descubrimos una pasión nueva, nosotros le quitamos ese ahorro de energía a nuestro cerebro y esto lo activa de 1000 maneras. Por eso sentimos tanta curiosidad, como más interés, y por esa misma razón es que empezamos como con esa fiebre de crear. Y después de un tiempo tu cerebro va a empezar a entrar en ahorro de energía nuevamente porque va a decir, esto ya lo aprendí, esto ya lo sé, no necesita más energía. La emoción precisamente no baja porque el proyecto haya perdido valor, sino porque tu cerebro deja de verlo como una prioridad inmediata y empiezas a llenarte ahora sí de las prioridades más importantes, aquellos problemas, trabajos, estudios, en fin. Y sin darte cuenta, poco a poco empiezas a dejar a un lado esta pasión. No es que esto suceda porque esté roto, simplemente ya no hay novedad
y si no hay novedad, pues tu cerebro no se activa al 100%. Y si no se activa al 100%, pues ya no bota esa dopamina y esa misma alegría o ese mismo enfoque que anteriormente existía. Ahora sí vamos con los tips para volver a conectar con esa creatividad. Tengan en cuenta que a partir de estos tips no les voy a decir a ustedes que van a volver a sentir lo mismo de hace 5 años atrás o que van a sentir esa misma constancia, esa misma alegría, porque no pasa así. Como ya les había explicado anteriormente, ya su cerebro está adaptado a estos hobbies, a estos temas, por ende, pues repito, no van a volver a sentir lo mismo de antes. Sin embargo, lo que les voy a decir a continuación es para que ustedes se vuelvan aliados de su cerebro y empiecen a trabajar juntos para empezar a crear nuevamente. Esto es algo que todo el mundo nos dice, es algo que nos decimos también constantemente o se lo hemos dicho a las demás personas, pero también es bastante difícil de hacer. Constantemente estamos yendo rápido o estamos constantemente estresados y en vez de simplemente parar y respirar cuando estamos estresados, seguimos y seguimos y seguimos hasta que simplemente ya no podamos más. Entonces, con bajar la presión me refiero a que cuando estés en caos o cuando sientas mucho ruido, levántate, estírate y camina. Puede ser una babosa, ustedes dirán, ay, todo el mundo me ha dicho eso, ok. Si medio mundo te ha dicho eso, pues ponlo en práctica, ¿no? Son cosas tan sencillas que ayudan bastante. A mí me pasó bastante antes de escribir el guión de este video. Me estresé tanto, colapsé un montón porque no sabía muy bien qué palabras utilizar o cómo hacerme explicar de manera sencilla. Y yo nunca había hecho eso. Me levanté, dejé los cuadernos a un lado, salí a caminar con mis perros, me puse a escuchar música, llegué y en vez de ponerme directamente a escribir, me puse a hacer oficio. Ya después, cuando me sentí un poquito más tranquila, me volví a sentar y me sentí nuevamente cómoda escribiendo. Y a eso voy. No es necesario que tengas 1001 cosas encima, no es necesario que estés enfocada en 10.000 cosas a la vez, sino a veces es más importante ir de a pasitos lentos. Cuando somos principiantes, regularmente nos permitimos fallar. Que algo no nos quede bien, que no salga perfecto, si son fotos pues que la iluminación no salga 100% bien, o que si estamos haciendo un dibujo, bueno, estamos copiando un dibujo, pues no tiene que ser la copia exacta de la imagen que estamos viendo, pero eso con el tiempo se va perdiendo. Nosotros empezamos a exigirnos un montón y esto nos genera bastante ruido mental y esto hace que en vez de disfrutar ya no queramos hacer más esto. Obviamente está bien que te exijas, está bien que quieras aprender más cosas, está bien que quieras llegar a tu punto máximo de pintura, de dibujante, de cocinero, lo que sea, pero también tienes que tener en cuenta que te tienes que dejar respirar. No es justo para ti, para tu cabeza, que estés jodiéndote la vida 24/7. O sea, es como tú coger a tu hijo de 5 años y empezarle a exigir que tiene que escribir perfecto de aquí a un mes. Y si no, lo vas a castigar. El niño se va a sentir amenazado y de la misma amenaza se va a empezar a cerrar y ya no va a querer hacer absolutamente nada. O si lo va a hacer obligado y sin gusto. Y le va a coger fastidio o pereza a la situación. Así que permítete ser principiante de vez en cuando. Esto es bastante básico también. Puede que el celular nos ayude bastante, las redes, el internet, en fin, eso nos puede colaborar muchísimo, pero ¿qué pasa? En cierto punto nosotros en vez de buscar inspiración empezamos a compararnos, de manera consciente o de manera inconscientemente. Al momento en que tú sientas que ya estás comparando tu arte o tu creatividad con otras personas, necesito que cierres ese celular y te salgas de todo. A veces es necesario ir a un museo de pinturas, de fotografías, de objetos, también ir a parques, a bosques, incluso conocer nuevos sitios tiene mucho que ver con tu creatividad. ¿Por qué? Porque le estás igual generando dopamina a tu cerebro. Y si le generas dopamina a tu cerebro, ya lo habíamos hablado anteriormente, él empieza a funcionar muchísimo mejor. Nuestro cerebro depende bastante de esta dopamina, aunque no lo crean. Si no hay dopamina, no nos sentimos vivos. Y si no nos sentimos vivos, no queremos hacer absolutamente nada. Entonces, hay 1000 maneras para trabajar esta dopamina. Una de estas maneras es eso, conocer sitios nuevos o ir a lugares que te inspiren. Puede que, digamos, a la gente que no es muy social, como yo, se nos haga algo difícil conocer nuevas personas, pero esto no significa que sea imposible. Créanme que si son de Colombia, de Bogotá, en estos momentos hay muchos talleres, hay muchas personas creando como espacios para que otras personas se conozcan entre sí, para que creen, para que dibujen, para que pinten, para que salgan a tomar fotos. O sea, en estos momentos hay infinidades de planes que ustedes pueden hacer. No necesariamente necesitan hablar con todas las personas del grupo, con todas las personas del taller. Créanme que con el simple hecho de que ustedes estén allá metidos, se sientan acompañados, vean que más gente comparten sus gustos, ustedes se van a sentir cómodos.
y esto nuevamente va a activar esa pequeña chispa. No les estoy diciendo que lo hagan todos los fines de semana, todos los días, todos los meses. Si pueden ir una vez cada mes, una vez cada 2 meses, ok, no hay ningún problema. El tema es que ustedes vean que hay más personas que comparten las mismas cosas que ustedes, la misma creatividad, la misma forma de ver el mundo. Regularmente nosotros nos metemos en la cabeza que si vamos a dibujar tenemos que hacer el dibujo hoy mismo y tiene que quedar completo hoy mismo, que todo tiene que quedar perfecto en menos de 2 horas. Y no, realmente no es así. De hecho, la mayoría de cosas es necesario que lleven más de un día de constancia. Así sea 10 minutos, siéntate y crea. Créeme que con el hecho de que inicies todos los días nuevamente, cada 10 minutos, eso te va a ayudar bastante. Porque vas a empezar a sentirte cómoda, cómodo nuevamente, vas a empezar a ir despacio y también vas a relajar tu mente. El tema es que creen y crean en ustedes, por lo menos ese ratito que van a estar ahí. Esto es algo bastante importante porque cuando nosotros amanecemos mal o algo así, no queremos hacer absolutamente nada. Yo sé que en ese estado es muy difícil que tú te concentres, en ese estado es muy difícil que tu cuerpo reaccione y realmente haga lo que quieres hacer. Y por eso nos dejamos llevar y por eso terminamos tirados en la cama todo el día. Pero ahí está el problema. Cuando tenemos esas crisis, cuando tenemos esos colapsos que son totalmente normales y comunes en la vida, dejamos de crear. Y de ahí pueden pasar los días, las semanas y los meses y ya no cogemos un lápiz, ya no cogemos el computador para escribir, el celular, ya no hacemos absolutamente nada. Digamos, igual, dedíquenle 5 minutos, así sea 3 minuticos meditando, haciendo ejercicio, haciendo yoga, leyendo. Repito, lo que su hobby sea. Con el simple hecho de hacerlo, así estén mal, así estén enojados, así estén frustrados, estresados o incluso felices, háganlo. Porque a fin de cuentas es lo único que en teoría los está sosteniendo y les está ayudando. Puede que al inicio sea jodido, al inicio pese ese pincel, ese libro, ese lápiz y que no se te venga ninguna idea a la cabeza, pero ya después de que empiezas como a soltar ese caos interno, empiezas a ser tu mejor aliado. Así que para cerrar les quería leer alguito. Creo que el error más grande que cometemos es creer que la pasión tiene que sentirse igual toda la vida. Ninguna emoción funciona así. Ni el amor, ni la felicidad, ni la tristeza. Tal vez crecer signifique aprender a crear de otra manera. Ya no desde la emoción del primer día, sino la decisión de seguir construyendo algo que todavía amas. Que no siendo más, espero que este video les haya ayudado en algo, les haya ayudado a aclarar ideas. Si tienes ganas de crear después de ver este video, pues te invito, ve y crea. Repito, no tienen que ser todo perfecto, dejen de ser tan perfeccionistas con ustedes, permítanse sentir, permítanse crear, permítanse ser principiantes. Así que nos vemos el domingo nuevamente. Espero estés muy bien y que tengas un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche.